se encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, director del Centro de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrados del Instituto IAEN. Hablaremos sobre precisamente estos pronunciamientos del presidente electo Guillermo Lasso, entre ellos la eliminación de lo que conocíamos como la Secretaría Nacional SENAIN. Sociólogo Pontón, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues precisamente nos gustaría conocer cuáles son sus criterios sobre lo que acabamos de escuchar del presidente electo Guillermo Lasso. Él califica a la SENAIN, al CIES, como un organismo que fue creado por un partido de gobierno para perseguir a políticos y a periodistas y a ciudadanos en general, que no otorgó un valor civil, ciudadano, y que esa es una de las razones por las cuales la va a eliminar, traspasando unas de esas funciones que tenía la SENAIN a las Fuerzas Armadas, otras a la Policía Nacional. ¿Cuáles son sus criterios? Buenos días. Bueno, hola a todos, un saludo, muy gustoso estar aquí en este espacio. A ver, justamente hace unos días me han hecho una entrevista sobre este tema y una de las impresiones que yo tenía es que el presidente electo Lasso está pensando seriamente sobre qué personas va a ubicar en diferentes instancias que tienen, por su naturaleza de competencias, labores muy complejas y delicadas en el desarrollo de la gestión gubernamental y por lo tanto de interés nacional. Eso es el campo de la seguridad. Había dicho justamente que uno de los temas que hay que pensar seriamente es el tema de quién pone en la Secretaría de Inteligencia. Y pues sí me toma de sorpresa esta decisión. Entiendo los motivos políticos. Desde el punto de vista conceptual no lo comparto, porque en sí la SENAIN, como se le denominó en el año 2009, fue una instancia creada con un propósito que tenía un sentido en la gestión de la inteligencia y por ende de la seguridad, de la necesidad de generar mecanismos de toma de decisiones estratégicas para el Estado, ¿no? Y eso estaba muy acorde a las necesidades gubernamentales que el Estado tiene en contextos complejos de alto nivel de incertidumbre como es la globalización. Pero claro, la labor de crear una instancia como la SENAIN no fue una decisión, digamos, fue una decisión acertada desde el punto de vista conceptual, teórico-conceptual, pero debió en su momento dar los pasos para que después de 12 años que tenemos ya de esa ley que le dio paso a la creación de la SENAIN, esta instancia haya tenido un puerto adecuado en función de las expectativas originales de cómo se la creó. Las razones por las cuales eso no se dio paso, bueno, yo creo que fueron parte de la impronta de la forma de gestión gubernamental que tuvo, valga la redundancia, el gobierno anterior, ¿no? Donde creo que se empezó no entendiendo realmente el valor importante que tiene la inteligencia civil para el sistema de inteligencia general del Estado, que rompa este ciclo de monopolio de lo que es la inteligencia en el ámbito de lo militar y lo policial, que eso ya es una herencia que teníamos previamente establecida, y que le daba un enfoque militarista a la inteligencia muy focalizado desde el ámbito de la dirección estratégica al ámbito de la seguridad nacional, que eso era la lógica de la ley del 79. Que estaba bien, entendí el contexto, no digo que sea malo por sí. Sin embargo, se necesitaba un mecanismo de inteligencia distinto, ¿ya? Y sociólogo Pontón, sin embargo, ¿considera usted que efectivamente esta idea de que sea un organismo con una mirada o un concepto más civil realmente llegó a cumplirse?
¿usted considera que las administraciones anteriores, desde la creación de la SENAIN, hicieron que efectivamente este organismo cumpla los objetivos para los cuales fue creado? Recordemos que ha habido múltiples denuncias de cómo se utilizó la SENAIN e incluso se llegó en algún momento a decir que la campaña de la segunda vuelta de Lenín Moreno y Jorge Glass fue financiada con recursos de la SENAIN. ¿Qué conoce usted? ¿Qué nos puede decir usted al respecto de cómo operó, de cómo funcionó o el uso que en este caso las administraciones gubernamentales le dieron a este organismo? Los servicios de inteligencia son muy complicados para evaluar referente a su efectividad. Pero sí, la SENAIN tuvo claros manifiestos o hechos evidentes que mostraron que su uso no fue previsto en su constitución original. Y ahí los errores un poco en materia de generar capacidades institucionales, personal adecuado, una carrera de inteligencia civil dentro de la institución como la SENAIN. Claro, no sabe realmente por qué esa información es clasificada, pero de alguna otra forma se adolecía de una inteligencia civil de naturaleza, por ejemplo, en el ámbito político, que lo hubiera permitido en el año 2019 haber tenido una mejor capacidad del gobierno de tener una respuesta frente al paro de octubre, por ejemplo, ¿sí? Y eso se puso mucha discusión en el gobierno anterior. Desde mi punto de vista, ahí fallaron varias cosas. No solamente fue la inteligencia, fue el tema de decisión, porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es la decisión política o la política pública en última instancia. No podemos mezclar todo. Pero desde el punto de vista de los productos que la SENAIN se hubiera esperado, creo yo que está claro que no cumplió su rol fundamental, ¿no? Y eso creo que es un cúmulo de errores que ha llevado a que el presidente actual tome la decisión como la tiene establecida, ¿no? Que es la eliminación de esta secretaría, que desde el punto de vista de las personas que hemos estado un poco atrás de esto y creemos y sabemos la importancia, porque no es un capricho de ciertos personajes o personas que viven dedicadas al tema de seguridad, pensando en temas de seguridad, sino que vemos comparadamente la metodología que uno establece cuando realmente mira o trata de rediseñar el Estado y hacer cosas que se adecúen a las necesidades del Estado actual. Mira a nivel comparado cómo se desenvuelven los sistemas de inteligencia en otros países, y esto no es solamente un tema del Ecuador, ha sido un tema que en la región se ha venido gestionando y articulando y pensando así hasta el punto de que en otros países se manejan instituciones de inteligencia civil que funcionan de una manera adecuada, ¿no? Los errores que haya cometido pues son fruto de sus errores, digamos, y la decisión es producto de ellos, ¿no? Ahora, recordamos que incluso casos en los que presuntamente estuvo involucrada la SENAIN o la ex SENACIN a través de sus titulares, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Romero respecto de el caso Evalda, este tipo de circunstancias en las que se ha visto inmiscuida esta secretaría definitivamente ponen en tela de duda de cómo ha venido operando, y hacia allá avanza quizás la decisión del presidente electo Guillermo Lasso. Pero más allá de eso, quisiéramos tener su análisis respecto de cómo debería operar un organismo con carácter civil frente a la inteligencia que realizan o deberían realizar tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional en contextos de violencia que estamos viviendo en el país. El país ahora está enfrentando otro tipo de violencias, otro tipo de peligros, el tema del narcotráfico, todo lo que ha ocurrido en nuestra frontera norte, el tema de las bandas delictivas, el sicariato. Acabamos de tener casos dramáticos. Recientemente el abogado Harrison Salcedo acaba de ser victimado por un caso de esta naturaleza. Entonces nos preguntamos cuáles son los límites de un organismo civil frente a las actividades que deberían realizar los organismos que deberíamos creer competentes para este tipo de trabajos. En el año 2009 lo que se creó fue un sistema de inteligencia, no solamente la instancia de la SENAIN. No se trata de tener una infraestructura con unos funcionarios trabajando, sino darle vida a un sistema. La inteligencia policial y militar nunca desapareció, sigue funcionando, cada quien en el ámbito de sus competencias. Digamos, la inteligencia policial tiene sus lógicas, ¿no? Que está dedicada justamente a lo que usted me dice, ¿no? Al establecimiento, detección de bandas,
establecer mecanismos participativos para saber tener capacidad del Estado de poder reaccionar frente a la conformación de organizaciones delictivas, el ámbito de la inteligencia militar, ni hablar, ¿no? El tema de las amenazas territoriales, en fin. El complemento de la inteligencia civil básicamente tendría que ver en ir un poco más allá del ámbito de lo que son las inercias propias del mundo militar y policial. Es decir, un Estado que tenga una capacidad de toma de insumos para tomar decisiones, que enfrente una serie de ámbitos que realmente las instituciones como la policía no cubrían. Por ejemplo, el tema de la inteligencia económica es clave, ¿no? Yo siempre digo, el tema del problema del gobierno anterior económico, más allá del múltiples problemas que tuvo, fue básicamente que nunca preveyeron la caída del precio del petróleo. Ellos hicieron todos sus escenarios económicos en función de que el precio del petróleo se iba a mantener arriba y nunca entendieron las dimensiones que en su momento el tema de la extracción del petróleo por el mecanismo del esquisto, tengo entendido, generó la caída del precio del petróleo y eso generó un problema económico muy fuerte al gobierno anterior, que el mismo presidente lo reconoció. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de los sectores estratégicos, hay una serie de dimensiones, por ejemplo, en el ámbito de las pandemias, ¿no? Ahorita el tema de la pandemia, se necesita establecer un mecanismo de inteligencia supremamente bien articulado que articule los esfuerzos del sector salud, que están pesando muchas veces en el día a día, para tomar decisiones estratégicas. La pandemia se va a constituir en una amenaza de aquí a futuro y así se sabe, producto de las situaciones ambientales, calentamiento global, y vamos a tener cada vez más repetidas pandemias y es necesario tener mecanismos anticipativos y de toma de decisiones estratégicas. Uno de los grandes debates que se establece alrededor de las pandemias es que nunca se tuvo, no solo en Ecuador, en el mundo en general, nunca preveímos que esta situación iba a llegar, por eso nos tomó a todos de sorpresa. Entonces, eso es lo que justamente hay que fortalecer, ¿no? Entonces, no, lo que dice el señor Lazo es básicamente, el presidente Lazo es básicamente que va a tomar unas competencias de la CNI y les va a trasladar a la policía y a las Fuerzas Armadas, pero no dice qué es lo que deja de perder, qué es lo que pierde el Estado potencialmente, porque la CNI no lo desarrolló, obviamente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que debió haberse hecho es fortalecer, es dar una carrera. Y ahí lo que se requiere básicamente en un contexto democrático son el tema de los controles, ¿no? Los servicios de inteligencia, por lo general, trabajan bajo el halo de la clandestinidad. ¿Qué quiere decir clandestino? Tienen gastos reservados, tienen información reservada. Es muy difícil, de otra forma, a la opinión pública escrutar el trabajo de inteligencia por su naturaleza mismo, de su trabajo. Pero ahí se necesita una serie de mecanismos de controles, tanto internos como externos, que le permitan convivir al sistema de inteligencia en contextos democráticos. En el gobierno anterior eso no existió. Producto de ello, desde mi punto de vista, fueron los abusos que usted me acaba de decir, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Yo siempre digo, la calentura no está en las sábanas. El presidente Lasso tendrá sus razones, tal vez una mala experiencia por punto de la campaña en 2017, los eventos del estadio de Atahualpa, etc. Sin embargo, creo que hay que pensar ya más en función del Estado. Es una decisión que la respeto, no la comparto. ¿Usted podría darnos tal vez algunos ejemplos de organismos de esta naturaleza con carácter civil a nivel internacional que hayan sido exitosos y que puedan ponerse, digamos, como ejemplo respecto de los logros o el éxito que pudieron haber tenido y que no ocurrió aquí, como usted mismo lo afirma? Lamentablemente la Secretaría Nacional de SENAIN no cumplió los objetivos para los cuales se creó y más bien fue usada con otras metas, con otros objetivos. El referente que se tomó fue Chile, ¿no? Ahí tenemos un cuerpo, digamos, de inteligencia civil que articula los subsistemas, tanto policial, militar, pero también otros seres subsistemas. Digamos, bueno, la pandemia todavía es algo que todavía el mundo no lo logra desentrañar bien cómo que estamos metidos, digamos, cómo se desenvuelve esta plaga, esta enfermedad. Sin embargo, los chilenos han demostrado que tuvieron capacidad de anticipación estratégica. Ellos, en su momento, ya desde el año pasado, tengo entendido desde el mes de abril, mayo, ya tenían compradas las vacunas. Ellos, en el mes de enero tuvieron la vacuna en su territorio y ahorita tienen cerca de 6-7 millones de personas vacunadas. Sí, tienen problemas de pandemia porque a veces hay situaciones que no se preveyeron, por ejemplo, que la gente creyó que si vacunándose ya podían hacer su vida normal y ahí vienen los problemas de contagio, pero ellos están esperando que en el corto plazo esa curva de contagio baje y ahí eso se le dio a una buena capacidad de información y de planificación estratégica para justamente gestionar los recursos que ese entonces era vital para la supervivencia
jurisprudencia estatal. La economía no se va a poder activar si no se tienen las vacunas. Y ahí falló ciertamente la capacidad del Estado de trabajar desde la lógica de la estrategia, ¿no? El tema de largo plazo es un tema para los Estados. A veces eso se pierde de vista mucho, y eso se esperaba, yo por lo menos esperaba que la CNI tenga esa capacidad de articular con ciertas instancias para tener mecanismos de anticipación y de toma de decisiones acertadas, ¿no? Entonces sí ha habido experiencias en la región. Tengo entendido que en Perú se ha trabajado similar, en otros países como Argentina también. Sin embargo, creo que la experiencia más palpable es la de Chile, ¿no? ¿Considera usted, sociólogo Pontón, que para cerrar el CIES, lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNI, debería proceder el nuevo gobierno con una investigación profunda de cómo actuó este organismo en los últimos años, desde su creación hasta ahora, que prácticamente se la cerraría con todas estas denuncias? Algunas de ellas ya las dimos a conocer, ya las manifestamos, las recordamos más bien, sobre lo que podría considerarse como mal uso de este organismo, mal uso de recursos también, involucramente en casos que ya podrían considerarse inclusive como delitos. ¿Qué opina usted? Bueno, ahorita el presidente electo llega al gobierno, tendrá la capacidad de poder, digamos, escrutar el trabajo de los 10 años de la CNI, a ver qué realmente fue lo que produjo, qué es lo que hizo. Obviamente en muchas situaciones clasificadas, ojo, eso es un tema que es legal, no es tampoco se puede salir a la luz pública porque hay un procedimiento, ¿no? Hay todo un procedimiento para desclasificar información, mucha de esa información sensible, pero en todo caso tiene que dar cuenta de su trabajo, sin lugar a dudas, sobre todo en el uso de un tema que fue polémico, ¿no? No nos olvidemos que hubo un presidente, vicepresidente destituido por el tema de usos de fondos reservados, ¿no? Que después, por la calentura, se perdieron, y después de varios años se volvió a ver la necesidad de volver a retomar el tema de fondos reservados, ¿no? Con el tema de CNI, habrá que ver qué pasó con esos fondos, para qué se usaron, y tal vez rendición de cuentas, que eso es lo que se espera en cualquier democracia, ¿no? Avanzando en otros temas, en otros planteamientos y propuestas del presidente Guillermo Lasso, y que además genera preocupaciones en ciertos sectores, en muchos sectores de la población, y tiene que ver con la idea de que este nuevo gobierno va a avanzar en materia de privatizaciones, de establecer una política pública distinta. Ya acaba de anunciar la venta del Banco del Pacífico. Claro que no podemos comparar el Banco del Pacífico con un sector estratégico, con el tema de la salud, o las posibilidades de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el análisis o la lectura que tiene usted sobre la política que podría implementar el presidente Lasso respecto de estos temas? Yo creo que el Estado tiene que hacer las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer. O sea, yo no sé qué hace el Estado metiendo un banco que en su momento fue privado, que es un buen banco, gracias a Dios. Es un buen banco que se administra bien, pero el Estado tiene que establecer eso en el ámbito privado, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el banco privado tiene que ser privado, pero ahí se necesita transparencia en la licitud de la compra del banco. Aparte hay un problema económico sustancial en el país, que debe ser de alguna otra forma ayudado por la venta de activos, yo no podría. Hay otras actividades que pueden ser del Estado, por ejemplo, el tema de las empresas públicas. Teníamos el Estado haciendo uniformes de la policía, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser una empresa estatal haciendo uniformes de la policía cuando eso lo puede hacer el sector privado? O una alianza pública-privada. Bueno, hay serios mecanismos que se trastocaron y hicieron que muchas veces las empresas del Estado sean verdaderos, unas máquinas de perder dinero, ¿no? También, yo no estoy de acuerdo con que una empresa pública con TAME estacional tenga a cargo las aerolíneas, porque una mala administración, vinieron de mala administración y al final tuvieron pérdidas económicas sustanciales, que lo puede hacer asumir el sector privado. O sea, yo no creo que eso el Estado debe meterse en todo, ¿no? Eso yo nunca estaría de acuerdo con ese tipo de cosas. No obstante, hay cosas que son muy mala idea, ¿no? Yo creo que la pandemia mucho ha demostrado que privatizar el sector salud o el sector salud en manos privadas es una muy mala idea para gestionar un tema que es tan valorado, en este caso, que es la salud pública, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esos son temas que va a tener su límite natural por las mismas enseñanzas que las condiciones actuales nos enseñan, y también porque obviamente
los mecanismos de gestión de gobernabilidad que tiene el presidente Lasso son limitados, ¿no? Él no tiene una mayoría en la Asamblea, va a tener una fuerte oposición sobre ciertos sectores, sobre todo en el ámbito de los sectores estratégicos, que es un tema siempre polémico, ¿no? Habrá que ver si eso tiene la capacidad de moverse, tener maniobra política en esos contextos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer primero sobre el tema del banco, quién sabe, el CNT, etcétera, eso puede manejarlo el sector privado y el Estado, sin perder la competencia o el monopolio, digamos, accionario, tener algún tipo de participación que le permita tener réditos, pero en el ámbito privado a veces el manejo de la gestión es más eficiente y así se ha comprobado, ¿no? Bueno, quizás podríamos decir que una de las consecuencias de las privatizaciones es precisamente responsabilizarle al sector público de ser ineficiente, pero quizás ahí debería procurarse eficiencia en el sector público. Vemos lo que pasó con TAME y otros espacios. El gobierno de Moreno empezó ya a hablar de la monetización de activos, se ha empezado a hablar de las concesiones, entre concesión y privatización, precisamente en los sectores estratégicos es como usted mismo manifiesta donde va a generarse mayor polémica, pero lo que debemos entender quizás de lo que usted nos comenta es que hay espacios y áreas que sí se debería pensar en pasarles a manos privadas y otras no. ¿En qué deberíamos pensar? ¿Cuáles serían, digamos, los elementos que le lleven al gobierno a tomar la decisión de hacerlo o no? Lo que pasa es que el Estado no puede meterse en todo, esa es mi reflexión. O sea, el Estado puede tener empresas inmobiliarias, como su momento pensaba, que es, empresas de seguridad, de seguros, privada, de seguros, etcétera. Hay ámbitos que lo puede hacer el sector privado y lo haría mejor. Estoy de acuerdo, pues. Yo soy en ese sentido eminentemente pragmático. El tema de sectores estratégicos es más complejo, porque ahí en los sectores estratégicos hay una, digamos, es el recurso, el bien administrado por el Estado, es soberano, inclusive el tema del manejo, que el Estado puede hacer concesiones, pero ciertamente esas concesiones yo creo que habría que hacer una valoración de qué es lo que le conviene al Estado, ¿no? En general, de costo-beneficio. La idea es que el Estado pueda explotar recursos estratégicos. Estoy hablando en el ámbito del petróleo, las hidroeléctricas, de las hidroeléctricas, de comunicaciones, la mejor capacidad de generar ingresos, porque ahorita el problema básicamente económico que tiene el país es de ingresos, ¿no? Y así lo ha sabido decir el presidente electo, que básicamente el problema ahorita para poder solventar es el problema de ingresos, más que de recortes del gasto público en sí, es de alguna otra forma cómo gestionamos esto. La discusión sobre si el sector privado es más eficiente o no habría que relativizarlo, porque el problema del sector privado es que ingresa a un área de explotación de recursos estratégicos bajo la lógica de lucro. Ahí en la negociación se establecerá qué es lo que más le conviene al Estado en general, ¿no? Sin embargo, creo que todavía eso es un tema que hay que discutirlo muchísimo. Desde mi punto de vista va a generar mucho conflicto a nivel político. No sé si tenga la capacidad de maniobra a nivel de asamblea para poderlo funcionar. Pero todavía en el ámbito de donde él tiene su capacidad de maniobra y donde podría haber un acuerdo, por lo menos en el ámbito de lo político, es en la venta de este tipo de activos como por ejemplo TAME o el Banco del Pacífico, que son áreas que el Estado no debe estar presente, ¿no? Bien, queremos agradecer al sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, director del Centro de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del IAEN. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.